5 minutos del Espíritu Santo. 21 de mayo. Al Espíritu Santo lo llamamos Padre de los pobres porque Él solo puede actuar en un corazón humilde y sencillo, en los que tienen alma de pobres. Eso no significa que tengamos que despreciarnos o sentirnos inútiles. Solo significa que reconozcamos de verdad que lo necesitamos, que sin Él no podemos hacer nada, que nuestra debilidad necesita su fuerza. Con Él estamos seguros, llenos de confianza y arrojo. Pero al que tiene un corazón pobre, no se le ocurriría enorgullecerse por eso, porque sabe bien que todo lo debe al auxilio del Espíritu Santo. Él muestra su gloria en nosotros cuando de verdad reconocemos nuestra pequeñez y nuestras carencias, cuando no nos aferramos a nuestras riquezas, logros y capacidades, cuando descubrimos que no tenemos nada donde apoyarnos, porque todo es frágil y pasajero. Los pobres no se sienten tristes por descubrirse pequeños. Al contrario, viven la alegría de depender del Espíritu Santo. Liberados de la vanidad y de la autosuficiencia, están realmente abiertos a la fuerza del Espíritu y gozan en su presencia salvadora. Cardenal Víctor Manuel Fernández. Autor